tema de esta serie de profecías. Él anteriormente ya tomó un tema muy lindo, desde otra perspectiva, me ayudó mucho igual a ver desde otra perspectiva, comentamos con algunos hermanos igual, después de su tema, la forma de abordar la temática que fue muy buena. Y hoy va a estar con otro tema, que es el sellamiento. Así que, Pastor Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros. Él nos está acompañando de la Universidad Adventista Peruana Unión, ahí desde Lima. Así que, Pastor, bienvenido y el tiempo es suyo. Bienvenido a nuestro distrito. Muchas gracias, Pastor. Estoy muy contento de estar con ustedes una vez más para juntos meditar en la palabra de Dios y como ya está el anuncio hecho, ¿no? El sellamiento, un tema muy interesante, un tema que nos va a ayudar, creo yo, a enfocarnos en nuestra vida cristiana para poder no solamente enfrentar los tiempos finales, sino que salir victoriosos con la ayuda del Señor Jesucristo. Así que ahí donde estamos vamos a arrancar con el tema de hoy. Voy a compartir mi pantalla para que podamos todos visualizar el tema de hoy. Muy bien, ahí está, el sellamiento del pueblo de Dios. Muy bien, cuando empezamos a hablar del libro de Daniel y Apocalipsis, hay un asunto que debemos tener en cuenta y es algo que técnicamente los teólogos, los estudiosos de la Biblia le han llamado recapitulación. ¿Qué es la recapitulación? Bueno, es más fácil ir con el ejemplo y a partir del ejemplo establecer lo que significa. Ustedes han leído Daniel capítulo 2 seguramente no muy pocas veces. En Daniel capítulo 2 encontramos la estatua de Nabucodonosor, el sueño sobre la estatua de Nabucodonosor, hecha de diferentes metales hasta que una piedra cae y se forma un gran monte y es el reino eterno, ¿verdad? En este sueño encontramos 4 metales que simbolizan 4 momentos en la historia: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, en sus dos etapas, ¿no? La Roma política y la Roma religiosa, hasta que se establece el reino de Dios, ¿ok? Ustedes también han leído seguramente la misma cantidad de veces que han leído Daniel capítulo 2, el capítulo 7. En el capítulo 7 de Daniel encontramos la sucesión de 4 bestias, 4 animales híbridos, extraños, ¿ok? Un león con alas, el único medio normal es el oso, que no tiene ninguna característica, digamos que media rara. Luego tenemos un leopardo con 4 cabezas y 4 alas, y luego tenemos una bestia fea, indescriptible. No hay comparativo para tal imagen, ¿no? Y representa también lo mismo, en un periodo histórico de los 4 imperios de la tierra: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma en sus 2 etapas, hasta que viene el juicio, y con el juicio finalmente la salvación del pueblo de Dios y la condenación del famoso cuerno pequeño. ¿Okay? Si analizamos el capítulo 8 de Daniel, encontramos también esa sucesión, aunque ya no aparece el imperio babilonio, porque está determinada su terminación, faltan pocos años para que acabe, ya no vale la pena mencionar a Babilonia, sino lo que viene, que es Medo-Persia, Grecia y la Roma imperial y papal, ¿ok? Y después de eso, la purificación del santuario, que no es otra cosa que lo mismo que dice Apocalipsis 7, el juicio, ¿ok? Y finalmente el establecimiento del reino de Dios dado a los santos, ¿ok? Entonces, fíjate que en estos 3 capítulos encontramos la sucesión de los mismos eventos, solo que dichos de diferentes maneras, con diferentes imágenes, bajo diferentes perspectivas. A eso se le llama recapitulación. La misma historia contada de diferente manera, de diferente perspectiva. Lo mismo, mis queridos hermanos, lo mismo pasa con Apocalipsis. En Apocalipsis 2 y 3 encontramos las 7 iglesias que representan el periodo histórico de la iglesia cristiana,
desde sus inicios en el siglo I, desde los inicios de la era cristiana, hasta la segunda venida de Jesús. En los capítulos 4 hasta el capítulo 8, versículo 1, encontramos la sucesión de los 7 sellos, ¿ok? Los 7 sellos, que también es paralelo a las 7 iglesias. Entonces, vemos esa recapitulación. Se recapitula la historia bajo diferentes términos o imágenes, ¿ok? Bajo diferentes condiciones, pero la misma historia, al fin y al cabo. Y tenemos también la serie de las 7 trompetas, que también consideramos que son eventos históricos que son paralelos. Las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas. ¿Ok? Dicho esto, para hablar de... ¿Por qué he dicho esto? Porque es necesario entender en qué contexto aparece en la idea del sellamiento. Y para eso vamos juntos a abrir la palabra de Dios, ¿ok? Vamos todos a abrir nuestras Biblias, ¿ok? O prenderlas, no sé cómo la tengan ustedes. Yo la tengo aquí abierta. En Apocalipsis capítulo 6, ¿ok? Vamos a estudiar un poquito el contexto en el que aparece el sellamiento para luego comprender lo que implica el sellamiento y finalmente dar una mirada al sello de Dios, ¿ok? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Ya lo tenemos todo? Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17, ¿ok? Dice así: miré cuando abrió el 6º sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? El pasaje que leemos aquí es el 6º sello, ¿ok? El versículo 12 dice cuando abrió el 6º sello, y hay una serie de eventos, ¿verdad? Nosotros sabemos que la interpretación de la profecía debe hacerse desde una perspectiva historicista, es decir, los eventos se van cumpliendo en la historia, lo que significa que cuando estudiamos la profecía, algunas partes de la profecía ya se cumplieron, otras están en proceso de cumplimiento y otras están por cumplirse. Entonces vemos la profecía a lo largo de la historia, ¿ok? Teniendo eso en mente, necesitamos repasar los eventos de este sello y a partir de ahí establecer qué cosas ya se cumplieron y qué cosas aún no se han cumplido, ¿ok? Bueno, la Biblia en este pasaje habla de un gran terremoto, ¿verdad? Dice, hubo un gran terremoto. Creemos que el terremoto de Lisboa, en 1755, el terremoto, si no me equivoco, el más fuerte registrado en la historia. Es el terremoto más fuerte registrado, ¿ok? Del que tenemos conocimiento, que azotó Portugal, pero que fue sentido en varios continentes, ¿ok? Creemos que ese es el cumplimiento de esta señal. Junto con esto se habla del famoso Día Oscuro del 19 de mayo de 1780. En esta ocasión, el cielo se oscureció a plena luz del día. Algunos dicen que fue un eclipse, algunos sugieren que fue otro fenómeno natural. El hecho es que, según los reportes de la época, los periódicos, los reportes que tenemos de esa época, nos dicen que uno no podía, si estiraba su mano frente a uno, no podía ver la palma de su mano, y esto que estaban supuestamente a plena luz del día. La oscuridad fue tal
que quedó registrada en la historia quizá como el día más oscuro, ¿no?, de la tierra. Junto con esto, bueno, antes de eso, dice que también la Biblia la luna se volvería toda como sangre. Es interesante que el día que sucedió este día oscuro, esa misma noche la luna se vio roja como sangre, que la noche del 19 de mayo de 1780. Entonces, fíjense que ambos eventos están conectados en la escritura y en la historia encontramos lo mismo, ¿ok? Encontramos también la caída de las estrellas, dice que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. El 13 de noviembre de 1833 hubo una lluvia de meteoritos que se fue visible en Norteamérica, ¿ok? Esta lluvia de meteoritos o este fenómeno natural es común verlo cada cierto tiempo en cierta época del año, ¿ok? Es común. Lo que es interesante es que esta de estrellas sucedió en el momento que no se esperaba que sucediera una caída de meteoritos, no se esperaba avisorar un fenómeno tal. Y lo otro es que según también los reportes de la época, se dice que a la luz de la caída de las estrellas podría leerse un periódico como que estuviéramos a plena luz del día. Eso es lo que dicen los reportes en Nueva Inglaterra o también Norteamérica, ¿no?, los Estados Unidos. Así que creemos nosotros que estos 3 eventos narrados en el sexto sello se cumplieron. Se cumplieron en 1755, 1780 y 1833. Fíjate que todos estos eventos suceden en torno a 2 fechas sumamente importantes en la profecía bíblica. He anotado aquí una que es importante, que es la caída del papado en el año 1798. En aquella época, el general Berthier, el general de Napoleón Bonaparte, toma preso al Papa Pío VI y lo lleva cautivo. Al año siguiente o un año después, este Papa muere en cautiverio y de esa manera creemos que se cumple la herida de muerte de la cual habla Apocalipsis 13 de esta bestia, ¿no? Usando el simbolismo bíblico, profético, ¿ok? Fíjate que esta fecha está metida allí, está entre medio. Y hay otra fecha que también es importante, que no la puse aquí, pero es importante notarla, es 1844, el inicio del juicio investigador cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial, ¿ok? Así que fíjate que todas estas fechas están conectadas, ¿ok? ¿Qué más podemos decir de este sello? Para empezar, ya empezó. El sexto sello ya empezó. La pregunta es, ¿ya terminó el sexto sello? Cuando uno lee el séptimo sello, en el capítulo 8 de Apocalipsis, el versículo 1, dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Por qué hay silencio en el cielo? ¿A qué se refiere la escritura con esto? Creo yo que a la luz de Apocalipsis de Daniel, capítulo 7, cuando se habla del cuerno pequeño y su periodo de gobierno, 1260 años, que terminan en 1798, fíjate la fecha, ¿ok? Y Daniel 8, inicio del juicio investigador, 1844, 2 fechas muy cercanas, ¿ok? En ese contexto aparece la imagen del Señor Jesucristo en el capítulo 7, viniendo como el Hijo del Hombre a la presencia del Padre. Daniel capítulo 7, mis queridos hermanos. Daniel 7, versículos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí está hablando, obviamente, del inicio del juicio. ¿Dónde sucede el juicio? Por la referencia que encontramos aquí, no sucede en la tierra, sucede en un ambiente celestial. Es decir, el cielo tiene miles de ángeles y millones de millones
delante de él sirviendo al anciano de días y el Hijo del Hombre se acerca a la escena, ¿ok? Así que este evento sucede en el cielo, donde específicamente en el santuario celestial. Si esto es así, como entendemos a la luz de Apocalipsis y la existencia de un santuario celestial, el capítulo 8, versículo 1, que habla del séptimo sello, cuando dice que hubo silencio en el cielo, da la impresión que la actividad que había en esa época, o más bien en ese periodo profético, según Apocalipsis, Daniel 7 y Apocalipsis 6, 12 al 17 del sexto sello, ¿ok? Va a haber un silencio. Y si es que hay silencio, entiendo que la actividad cesó. Podríamos decir de que es cuando Jesús sale del lugar santísimo y se prepara para venir a la tierra, ¿ok? Entonces, el séptimo sello refiere al final del juicio investigador y la venida del Señor Jesús. Por lo tanto, de ser así, aún estamos viviendo en el periodo del sexto sello. Muy bien, ¿qué más nos dice el sexto sello? Vamos ahora a poner el asunto en perspectiva. Según Apocalipsis 6, versículo 17, se nos dice que el día de la ira ha llegado. ¿Qué significa esto que el día de la ira ha llegado? ¿Cuál es la ira de Dios? ¿A qué día se refiere? Apocalipsis capítulo 15, versículo 1, nos indica el significado de la ira de Dios. ¿Ok? Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles con las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba, ¿qué cosa, hermanos? La ira de Dios. En el contexto de los eventos finales, la ira de Dios se consuma con el derramamiento de las 7 últimas plagas. Lo que significa que en el sexto sello se anuncia que la ira ha llegado. Estamos frente a la ira de Dios. Por eso los reyes, los grandes de la tierra, la esclavo, todo libre, capitanes poderosos, se esconden porque la ira de Dios se está manifestando o se ha de manifestar. ¿Ok? Ese es el sexto sello. Junto con esto, hay una pregunta crucial que debemos responder. Porque no solamente se dice que el día de la ira ha llegado, sino que se hace la pregunta, ¿y quién podrá mantenerse en pie? ¿Quién va a ser capaz de sostenerse en pie frente a la ira de Dios? ¿Será que podemos mantenernos de pie frente a la ira de Dios ante la manifestación de su justicia a través de los castigos que vendrán sobre la tierra? Bueno, la respuesta natural sería no, nadie podría estar de pie frente a la ira de Dios. Sin embargo, la respuesta a esa pregunta la encontramos en los siguientes versículos. ¿Por qué? Pero pastor, el capítulo es otro capítulo, es el capítulo 7, es otro capítulo. ¿Por qué usted tiene que mezclar el 6 con el 7? Sencillo. Cuando el profeta Juan escribió, él no escribió por capítulos y por versículos. Él escribió de corrido. La división de capítulos y versículos es una división artificial, pero muy útil, porque nos permite recordar pasajes específicos, nos permite estudiar la Biblia de forma sistemática, como lo estamos haciendo de esta manera, y conectar un texto con otro texto. Imagínense si no tuviéramos capítulos ni versículos. ¿Cómo tendríamos que tener algún sistema, ¿no? De conectar alguna frase de un pasaje bíblico con otro de Jeremías y con otro de Daniel? Entonces, esta diferenciación esta división por capítulos y versículos es posterior a la escritura de la Biblia. Nos sirve mucho, pero también hay que ser conscientes que la continuación natural es el versículo 1 del capítulo 7. ¿Ok? Así que en el capítulo 7 se responde esta pregunta: ¿quién podrá mantenerse en pie? ¿Ok? ¿Quién podrá mantenerse en pie? Entonces, Apocalipsis 7, 1 al 3 dice: después de esto,
Vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol, y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer el daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Así que fíjate, la respuesta es que el daño, la ira de Dios no va a caer sobre los siervos de nuestro Dios, porque tienen que ser primero sellados. Así que antes de que se cierre el tiempo de gracia, porque estos 4 ángeles que están deteniendo los 4 vientos del cielo, lo estudiamos hace 2 semanas, están aguantando porque tiene que darse el sellamiento. Una vez que termine el sellamiento, se desatan, se cierra el tiempo de gracia y entonces las plagas y los desastres no caen sobre el pueblo de Dios que ya ha sido sellado. ¿Ok? Ahora, ¿qué significan los 4 vientos de la tierra? En Jeremías capítulo 49 encontramos la expresión también esto de los 4 vientos, ¿ok? Jeremías 49, versículo 36 y 37. Mira lo que dice, una profecía sobre Elam, ¿ok? Traeré sobre Elam, mira, los 4 vientos desde los 4 puntos del cielo, la misma imagen que encontramos en Apocalipsis capítulo 7:1. Y los aventaré a los 4 vientos, no habrá nación a donde no lleguen fugitivos de Elam, y haré que Elam se acobarde ante sus enemigos y ante quienes buscan su vida. Traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira. Fíjate que la ira de Dios también se conecta aquí, ¿ok? Y dice Jehová, y enviaré espada para que los persiga hasta acabar con ellos. ¿Qué significa esto? Los 4 vientos de la tierra intentando soplar sobre la tierra representan los conflictos y la situación socio-geopolítica que el mundo ha de enfrentar en el tiempo del fin. Y si ustedes han leído las noticias, bueno, yo creo que estos últimos 2-3 meses las noticias han sido sobre el coronavirus, pero hasta antes de eso, recuerdan ustedes que de cuando en cuando se levantan intentos de guerra, ¿no? El rey norteamericano, el presidente norteamericano acusando al presidente chino o al presidente norcoreano y el otro respondiendo, y pruebas nucleares, y se van haciendo alianzas geopolíticas. No sé si se dieron cuenta que cuando había esa situación entre Estados Unidos y Corea del Norte, China reaccionó y dijo que si Estados Unidos se atrevería a hacer algo contra Corea del Norte, China saldría en defensa de Corea del Norte. Y Rusia no se quedó callado, Rusia también dio su espaldarazo a favor de China y de Norcorea en contra de algún supuesto o posible ataque norteamericano. Y bueno, ahí empezó un tiempo, había una tensión muy fuerte entre estos 2 países. Y fíjense que podría haberse desatado una guerra de alcance mundial. Sin embargo, no ha sucedido. ¿Y por qué no ha sucedido? Creo yo por lo que dice Apocalipsis 7:1, que hay ángeles que aún mantienen que nada de esas cosas suceda, ¿ok? Que las guerras, las posibles guerras, los rumores de guerra de Mateo 24, estén ahí a flor de piel, pero no se desatan, ¿ok? Porque los ángeles están protegiendo aún, ¿ok? ¿Y por qué protegen? Porque dice que no se debe hacer daño hasta que se hayan sellado a los siervos de nuestro Dios, ¿ok? Entonces ahí ya entramos, ya una vez que hemos visto el contexto histórico, profético, el panorama al cual el pueblo de Dios se ha de enfrentar en un futuro no muy lejano, espero yo, se nos habla del sellamiento. Ahora, el sellamiento en la Biblia es un asunto muy interesante. Permítanme decirles que para empezar, el sello, o cuando Dios pone un sello o una marca sobre alguien, indica protección. ¿Ok? Protección.
¿Ustedes se acuerdan quién fue la primera persona que fue marcada por Dios? Caín. Claro, Caín, hasta donde entendemos, Caín no se ha de salvar, pero la marca que puso Dios para Caín fue con el propósito de protegerlo. Él dijo, Señor, si alguien me quiere matar, ¿cómo le hacemos? No te preocupes, voy a poner una marca para que nadie se atreva a tocarte. ¿Ok? Eso en ese momento y en ese contexto. En Ezequiel capítulo 9, versículos 2 al 9, encontramos algo similar a lo que encontramos en Apocalipsis 7. Vamos a, por favor, leer Ezequiel capítulo 9, ¿ok? El profeta del exilio. Ezequiel vivió el exilio, vio lo terrible que le pasó a Jerusalén y escribe sobre las razones por las cuales el juicio de Dios cayó sobre Jerusalén. Básicamente la idolatría. Como tarea, lean ustedes quizá en un momento libre Ezequiel capítulo 16 y se van a dar cuenta las terribles cosas que se hacían incluso dentro del templo de Jehová. En el capítulo 9 encontramos una imagen similar a la de Apocalipsis 7. Dice así: 6 hombres venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Perdón, me moví. 6 hombres venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento. Está bien. Entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Al entrar, se detuvieron junto al altar de bronce. Aquí me quiero detener un poquito, y fíjense que el contexto espacial es el santuario, en Ezequiel capítulo 9. Fíjense que en Apocalipsis 7, ¿ok? En el contexto del juicio investigador y que el séptimo sello dice que Jesús sale del santuario, el contexto es el mismo, el juicio sucede en torno al santuario, ¿ok? Muy bien, frente a eso sigamos. Nada más quería hacer esa asociación interesante entre el sellamiento y lo que sucede en el santuario celestial en este momento. Dice el versículo 3, la gloria de Dios, del Dios de Israel, se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral de la casa. Y llamó Jehová al hombre vestido de lino, que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Esta es una declaración positiva en favor de los que claman y gimen, ¿ok? Los que claman y gimen por las abominaciones son aquellos que están orando, que están rogando a Dios para que eso se acabe, ¿ok? Que las abominaciones que suceden en Jerusalén, que ustedes las pueden leer en el capítulo 16 de Ezequiel como un ejemplo, que eran terribles, ¿ok? Entonces ellos reciben un sello en la frente, una señal en la frente. Versículo 5. A los otros dijo, oyéndolo yo, el profeta, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No miren con piedad vuestros ojos, no tengáis compasión. Matad a viejos, a jóvenes, a vírgenes, a niños y a mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual esté la señal, no os acerquéis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los hombres ancianos que estaban delante del templo. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí es suficiente. Fíjate que la idea en Ezequiel del sello o de la señal que se pone sobre la frente de aquellos que claman o gimen por los pecados o las cosas terribles que se hacen en Jerusalén es para protegerlos de la destrucción inminente. ¿Ok? Porque dice que después que pase el escribano marcando a los que claman y gimen, luego le dice a los otros, ahora pasen y maten a todo lo que vean, pero eso sí, a los que tienen la señal en la frente, no los toquen. Así que en primera instancia, mis queridos amigos y hermanos, cuando hablamos del sello y del sellamiento del pueblo de Dios en el tiempo del fin, debemos definir que el sello tiene un propósito protector. ¿Ok? Eso es lo primero que tendríamos que definir en ese sentido. Es un propósito de protección, léase también salvación. ¿Ok? Si queremos ponerlo en esos términos, también. ¿Ok? Muy bien.
Esa es la primera imagen que encontramos del sello o de la señal que Dios pone sobre la frente de su pueblo. Hay una segunda imagen, un segundo significado del sello que lo podemos encontrar en la arqueología. ¿Okay? Les estoy mostrando yo una imagen de una jarra, obviamente no está completa, esta es el asa de una jarra, ¿ok? Y en el asa de la jarra, ¿ok? Encontramos un sello, ¿ok? Ahora, les explico un poquito. Por mucho tiempo se creía que, bueno, voy a ponerlo de otra manera. Algunos arqueólogos sugieren que el reino de David nunca existió, así como dice la Biblia. Ellos creen que si es que existió un reino de David, fue un reino pequeño, tribal, pequeño, sin mucha relevancia, negando así la historicidad del texto bíblico. Sin embargo, en los últimos quizá 20 o 30 años, se han encontrado jarras de este tipo, ¿ok? Las que ustedes están viendo, que tienen un sello, ¿ok? Los arqueólogos les encanta encontrar vasijas, cosas por el estilo, cosas fosilizadas, tabletas, ¿ok? Pero para un arqueólogo, la cosa más, o sea, llegar al clímax de su función como arqueólogo es encontrar escritura, ¿ok? Una cosa es encontrar, imagínense, un templo, ¿ok? Con imágenes grabadas de alguna batalla, qué sé yo. Eso es fabuloso para un arqueólogo. Pero lo más fabuloso para un arqueólogo, con lo que un arqueólogo se siente realizado al máximo, es cuando encuentra escritura. Es decir, en una vasija, en un pedazo de piedra, o más bien de arcilla fosilizada, o que a causa del calor del fuego terminó petrificándose, quedando grabadas letras en diferentes idiomas, cualquiera que sea, ¿ok? Para ellos eso es oro, porque cuando encontramos escritura encontramos información, y cuando encontramos información podemos definir algunas cosas. Esta jarra pertenece probablemente a los días de Ezequías, ¿ok? O quizá un poco antes. Y tiene una escritura, ¿ok? Encima de esa especie de escarabajo, ¿no? Fíjense aquí, esto es como un escarabajo, ¿no? Tiene 4 alas, ¿ok? ¿Sí? Y aquí arriba, ustedes encuentran una escritura. Obviamente esto es hebreo, ¿ok? Y esta escritura dice así. Esto, si lo ponemos en nuestro castellano, sería Lamelech, ¿ok? ¿Y qué significa Lamelech? Lamelech significa del rey. Es decir, que le pertenece al rey, ¿ok? Así que esto nos ayuda a entender también la función de un sello o de una señal, ¿ok? La función de un sello. ¿Cuál es? Vimos que la primera función es de protección y o salvación. La segunda función de un sello es pertenencia, ¿ok? Porque a través de esta iconografía y escritura hebrea en una jarra de la época de los reyes de Israel, encontramos que los sellos eran puestos allí para decir, esta jarra pertenece a la casa real. Hay otras imágenes, aquí tienen otra, ¿ok? Quizá es un poquito más clara, en este caso la imagen es de así se le llama, un escarabajo, pero de 2 alas, ¿no? Este tiene solamente 2 alas, pero fíjate que aquí y aquí hay escritura hebrea, ¿ok? No se nota muy bien, pero aquí también dice lo mismo, la Melech, ¿ok? La Melech, en la parte superior aquí, ahí dice la Melech, ¿ok? Este es hebreo, no tienen que aprender hebreo, pero ahí dice así, es en el paleo hebreo, el hebreo antiguo, no es el hebreo moderno, ¿ok? Tampoco el hebreo en el que está escrita la Biblia hebrea, si alguien tiene alguna Biblia por ahí, alguna vez de una, este es el hebreo antiguo, ¿ok? Y dice lo mismo. Entonces el sello no solamente es de salvación o de protección, sino también indica
pertenencia. Así que cuando uno lee Apocalipsis 7 y dice que el sello de Dios es puesto sobre la frente de los siervos de Dios, indica dos cosas, ¿ok? Indica, ese sello es puesto para protección y en segundo lugar, para denotar o mostrar pertenencia. ¿A quién pertenece el objeto sellado? En este caso, en Apocalipsis capítulo 7, el objeto de sellamiento son los siervos de Dios. Ellos le pertenecen a Dios. Por eso no los puede tocar nadie. Por eso Dios los protege. Así que a partir de ahí tenemos que establecer un gran anhelo. Necesitamos ser sellados por Dios. Porque si somos sellados por Dios, entonces significa que le pertenecemos y significa que Él nos ha de proteger en los momentos más difíciles que le toque experimentar al pueblo de Dios en el tiempo del fin. ¿Amén? Muy bien. Hasta ahí espero que me hayan entendido, ¿ok? Espero que no se hayan aburrido todavía. Y bueno, ahora vamos al asunto más candente, ¿no? Ok, pastor, ya nos habló de cuándo va a pasar esto. Esto viene antes del séptimo sello, es decir, antes de la segunda venida de Cristo. Esto sucede en el entorno del fin del tiempo de gracia, ¿ok? Y el sello es un evento que sucede en momentos turbulentos de la tierra. Además de esto, el sello es para protección y es de pertenencia al Dios verdadero. Entonces, la pregunta cae de madura, porque el versículo 2 de Apocalipsis 7 dice que hay un ángel que tenía el sello del Dios vivo y que luego tienen que ser sellados en sus frentes los siervos de nuestro Dios. Así que la pregunta es, ¿cuál es el sello de Dios? ¿Ok? Y aquí vamos a aclarar un par de cosas, ¿no? Interesantes. Históricamente, o más bien tradicionalmente, se ha dicho que el sello de Dios es el sábado. Estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, hay que hacer un par de aclaraciones. Si decimos que el sábado es el sello de Dios tal cual y digamos ahí lo dejamos, corremos el riesgo de caer en salvación por obras, porque podría pasar lo siguiente. Pastor, me dice alguien, yo guardo el sábado, así que Dios me tiene que salvar. ¿Qué les parece la expresión? ¿No? Yo guardo el sábado, así que Dios me tiene que salvar. Y la cosa se pone en ese nivel, ¿no? Eso pasa cuando alguien dice, no está mal, solo que hay que aclararlo. Cuando alguien dice, el sello de Dios es el sábado, y decimos, aquel que guarda el sábado tiene el sello de Dios, por lo tanto tiene que salvarse. Eso es peligroso, ¿ok? Y yo creo que el sábado es la señal que identifica al que ha sido sellado, ¿ok? ¿Cómo así? Lean, por favor, y aquí voy a poner quizá un poquito de polémica. Lean ustedes Efesios capítulo 1, versículo 13, ¿ok? Efesios capítulo 1, ¿ok? Versículo 13. Este pasaje es sumamente interesante, ¿ok? Quizá alguna vez lo hayan leído. Dice así, versículo 13 del capítulo 1. En él también vosotros, ¿sí? ¿Lo tenemos? Efesios 1, versículo 13, muy bien. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿cuál es el sello de Dios? Ya, y la cosa se pone brava, ¿no? Siempre nos dijeron que el sello de Dios es el sábado, ¿no? Eso es lo que hemos aprendido. No está mal, pero no podemos dejar el sábado solito, porque si lo dejamos solito, caemos en salvación por obras. Señor Jesús, podríamos decir, yo guardé el sábado fielmente, así que usted me tiene que salvar. Un momentito, la salvación no es por obras. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de eso? Ok. Entonces, ¿cómo encaja el sábado aquí?
Leamos otro pasaje para ponerle un poquito más de picante al asunto. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, ¿para qué cosa? Para el día de la redención. ¿Te acuerdas que el sábado era para protección o salvación? Fíjate, el Espíritu Santo es el sello de Dios que ha sido puesto sobre el pueblo de Dios para su redención. Entonces uno dice, pastor, ¿y ahora qué hacemos con el sábado? Ya nos movió el piso, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuál es el sello de Dios? ¿Es el Espíritu Santo? No, espérate, vamos por partes. Vamos ahora a un pasaje conocidísimo. De hecho, en un capítulo aparece 2 veces esta idea, ¿ok? Si pueden leer Ezequiel capítulo 20, ¿ok? Ezequiel capítulo 20, versículo 12 y el versículo 20. Allí encontramos 2 pasajes conocidísimos, ¿ok? Y les di también mis sábados, para que fueren por señal entre yo y ellos, para que supieren que yo soy Jehová, que los santifico. Y el versículo 20 dice, santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Ah, interesante. Ahora, ¿cuál es el sello de Dios? ¿Es el sábado o es el Espíritu Santo? ¿Ok? Ahí viene el asunto. Cuando analizamos el concepto del sello de Dios en la Escritura, el sello de Dios tiene dos partes, digamos así, 2 facetas. Una parte visible y otra parte no visible o invisible, si quieren llamarlo así. ¿Ok? Es decir, el sello deja una evidencia en la vida del creyente. ¿Okay? Cuando uno es sellado, vamos al ejemplo, digamos, al ejemplo típico. Uno tiene el aparato que sella, ¿ok? Y la marca que deja el sello, ¿ok? La marca que deja el sello es el sábado, porque es lo que podemos ver, ¿ok? Nosotros podemos ver quién guarda y quién no guarda. Esa es la parte visible. Es la parte que nuestros sentidos pueden percibir a simple vista. Sin embargo, el sello tiene una parte que no se ve, ¿ok? Y en ese sentido, encontramos que Efesios y Ezequiel no se contradicen, sino que se complementan. Y esto, la verdad que nos hace tener una perspectiva mucho más clara del sellamiento del pueblo de Dios. ¿Será que todos, y hago las preguntas, ¿no? ¿Será que todos aquellos que guarden el sábado van a ser sellados? ¿Qué creen ustedes? ¿Todo el que guarda el sábado va a ser sellado? ¿Será que todo el que guarda el sábado está haciendo bien? ¿Ah? ¿Se acuerdan ustedes de lo que dice Jesucristo, que en el pueblo de Dios, que en su redil, ¿no? Hay trigo y cizaña? ¿Sí? ¿Qué significa? Que todos, hasta cierto momento, hasta cierto punto, hacen lo mismo. Otro ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de las vírgenes? Las 10 vírgenes. Todas están esperando al Señor. Todas tienen una vida aparentemente religiosa y buena. Pero hay un problema. La cizaña se parece al trigo, pero no es trigo. Las vírgenes fatuas parecían estar esperando de forma correcta al Señor, al novio para la boda. Pero no entran. Cuando llegan, le dicen, llegan tarde, dicen, no os conozco. Entonces, con eso en mente, ¿será que todos los que guardamos el sábado, y esto es una cosa que debemos poner, digamos, en forma clara y evaluarnos personalmente, ¿será que por guardar el sábado el Señor me va a salvar? Eso significa que ¿será que todos los que guardamos el sábado se han de salvar? No. Entonces, esto tiene un asunto más dinámico, ¿ok? Yo creo que el sello de Dios es el sábado. Estoy completamente seguro que es el sábado. Pero el sábado como una evidencia, ¿ok? De que yo tengo el Espíritu Santo, ¿ok? En ese sentido yo podría decir algo así, ¿ok?
no todo el que guarda el sábado tiene necesariamente el Espíritu Santo. ¿Ok? Repito, no todo el que guarda el sábado tiene necesariamente el Espíritu Santo. Pero todo aquel que tiene el Espíritu Santo debiera guardar el sábado. Porque el Espíritu Santo no va a guiar a unos hacia el jueves y otros hacia el sábado y otros hacia el domingo. No, no, no. El Espíritu Santo es uno solo. Un bautismo, una fe, un espíritu. Y el Espíritu Santo, si alguien tiene el Espíritu Santo, va a ser guiado a través de la palabra a la observancia correcta del sábado. Así que aquí en el asunto del sello, ¿no? La parte invisible es el Espíritu Santo obrando en favor del creyente y la parte visible finalmente es la evidencia a través de la observancia del sábado. Ambas van juntas, no podemos separarlas. No podemos separar la presencia de Dios o del Espíritu Santo en nuestra vida de la observancia del sábado, y no solamente del sábado, sino de la ley de Dios en su totalidad. ¿Ok? Claro, en el tiempo del fin, el sábado se convierte en señal distintiva del pueblo de Dios, porque hay una lucha en el tiempo del fin entre los que guardan los mandamientos de Dios y aquellos que no guardan los mandamientos de Dios. En Apocalipsis 14, uno encuentra el mensaje de los tres ángeles y encontramos esa pugna de adoración, ¿ok? Fíjense, es muy interesante eso. En Apocalipsis 14, cuando se menciona el mensaje de los tres ángeles, antes de eso se mencionan a los 144,000. En el capítulo 7, cuando se habla del sellamiento, luego se mencionan a los 144,000. Así que están íntimamente ligados. El mensaje de los tres ángeles, creo yo, tiene como propósito fundamental hacer un llamado a la verdadera adoración, porque el primer ángel dice, adorar a aquel que hizo el cielo, el mar, la tierra, el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y esa es el uso, esa frase específica hace referencia directamente al cuarto mandamiento, directamente. ¿Ok? Lean Éxodo 28 al 11, el versículo 11, porque en 6 días hizo, ¿no? ¿Ok? La misma fraseología. Es intencional el profeta Juan. Bueno, en realidad es el ángel, la revelación divina, ¿no? En contraposición encontramos en el versículo 9 al 11, en el tercer ángel, la adoración a la bestia o a su imagen. Y esta bestia o imagen de la bestia, según el capítulo 13, los últimos versículos del capítulo 13, encontramos una marca que pone esa bestia. ¿Ok? Así que el sello de Dios está en contraposición con la marca de la bestia. ¿Ok? La parte invisible no la puede falsificar, porque nadie la puede ver, pero sí la parte visible del sello de Dios. Y la parte visible del sello de Dios se evidencia en la observancia del sábado. Por lo tanto, encontramos ahí un fundamento claro para determinar que la marca de la bestia es algo similar a la observancia del sábado, es decir, la observancia del domingo. Y cuando viene la ley dominical, el domingo se convierte en la marca de la bestia y por lo tanto el sábado se establece en ese momento como que la señal distintiva del pueblo de Dios. Pero ahora, para poder ser sellados, necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Lo más importante, mis queridos hermanos, en el sellamiento no es la observancia del sábado per se, así nomás, a secas, y bueno, yo guardo el sábado porque lo guardo. Yo guardo el sábado porque amo a Dios. Lo guardo porque su palabra me lo dice. Pero por sobre todas las cosas debemos hacerlo por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Si tenemos el Espíritu Santo de Dios, entonces somos sellados. Y entonces al mismo tiempo guardamos el sábado, lo observamos y se convierte en esa marca distintiva del pueblo de Dios. Ahora, hay una condición. Hay una condición para ser sellados. ¿Ok? Y con esto vamos a ir terminando. Hay una condición que encontramos en el libro Testimonios para Ministros. Hay varias citas ahí. He escogido esta porque de alguna manera nos describe algún par de cosas, ¿ok? Interesantes. Dice así, los que venzan el mundo, la carne y el diablo, serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. ¿Quiénes? Los que no sean limpios de manos, cuyos corazones no sean puros, no tendrán el sello de Dios
en dos partes, ¿no? Los que venzan el mundo, ¿ok? Los que se sobrepongan sobre el mundo y sus tentaciones, son los que van a recibir el sello de Dios. No hay forma de sobreponerse al mundo si no es por la presencia del Espíritu Santo, ¿ok? Los que no sean limpios, en contraparte, los que no sean limpios de manos, cuyos corazones no sean puros, no tendrán el sello del Dios vivo. Y mira lo que dice: los que estén premeditando el pecado y ejecutándolo serán pasados por alto en el sellamiento, no recibirán. ¿Quiénes? Aquellos que premeditan el pecado, o sea, no tienen el Espíritu Santo. Viven pensando que la vida va a seguir igual, ¿ok? Sigue diciendo la cita aquí: solo los que en su actitud ante Dios ocupan el lugar de los que se arrepienten y confiesan sus pecados en el grande y verdadero día de expiación. Mis hermanos, ¿quién es el que nos guía al arrepentimiento? ¿Quién es el que nos guía a la justicia, que nos convence de pecado, justicia y juicio? Es el Espíritu Santo. Solo aquellos que tengan esa actitud de arrepentimiento y confesión en este día de expiación, el día del juicio investigador, serán reconocidos y señalados como dignos de la protección de Dios. Por eso reciben el sello de Dios. ¿Ok? ¿Qué más dice? Los nombres de los que firmemente esperan y anhelan vigilantes la aparición de su Salvador, más ferviente y anhelosamente que los que esperan la mañana, se contarán entre los sellados. Aquellos que esperamos ansiosamente, fervientemente, ¿ok? La aparición del Salvador, junto pues con esa actitud de arrepentimiento y confesión. Ojo que no dice que sin pecado, ¿no? Dice en esa actitud de confesión, esa actitud de reconocer que somos pecadores, ¿ok? Constantemente. Eso es lo que se espera. Ellos son contados entre los sellados. ¿Qué más dicen? Los que por disponer de toda la luz de la verdad, y esto es una llamada de atención porque algunos nos consideramos depositarios de la verdad, de una u otra manera, ¿ok? Pero fíjate que hay que tener una situación muy clara. Los que por disponer de toda la luz de la verdad que brilla sobre sus almas, debieran obrar de acuerdo con la fe que profesan, pero son hechizados por el pecado. Albergan ídolos en su corazón, corrompen sus almas delante de Dios y mancillan a los que se unen con ellos en el pecado. Sus nombres serán borrados del libro de la vida y serán dejados en la oscuridad de la medianoche, sin aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Qué triste. Conocer la verdad, pero no vivir conforme a la verdad. Es un llamado. A vosotros, los que teméis mi nombre, termina diciendo el Espíritu de Profecía, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, hablando de Malaquías capítulo 3. Testimonios para los ministros, página 445. Así que, mis hermanos, el sellamiento está a las puertas. Muy pronto el día de expiación terminará. Muy pronto el momento de la gracia, el tiempo de gracia se cerrará. Y es menester nuestro buscar el sellamiento de Dios, es decir, buscar la presencia del Espíritu Santo en mi vida para así obedecer su palabra como Él anhela. Yo sé que los que me están escuchando guardamos el sábado y de alguna manera estamos en el buen camino, pero no basta con guardar el sábado por guardarlo, sino necesitamos la presencia del Espíritu Santo para que esa obediencia sea de buen aroma a los ojos de Jehová, que sea agradable a los ojos de Dios. Que Dios nos acompañe, nos cuide y nos proteja en este diario caminar y que cuando venga la mañana gloriosa podamos decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, pastor, por su mensaje. Que Dios nos ayude cada día a poder recibir el Espíritu Santo. Y durante estas madrugadas, pastor, ese es nuestro objetivo, estar